Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Y hoy comenzamos con un comentario acerca de el 17 de mayo. Hace muchos años, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Por qué esta aclaración? Porque en el año 2012 la Cámara de Diputados aprobó en el proyecto de instituir el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Discriminación por orientación sexual e identidad de género. Nos sumamos a este día, nos sumamos a la lucha contra la discriminación y queríamos hacer esa acotación por el día, ¿sí? Una cuestión de efemérides y de conmemoración. No es el tema del día, pero sí vamos a estar hablando acerca de derechos, porque la casa propia, la vivienda digna, está contemplada dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Hoy, vivienda en Distintos Parecidos. Especialistas en la problemática de la vivienda en Argentina advirtieron sobre el déficit habitacional. El Instituto Provincial de la Vivienda, que se ha encargado de iniciar un proceso de recuperación de unas 1000 viviendas que están en proceso de ejecución por incumplimiento de los pagos. Cuando uno habla de dignidad, un elemento central es la vivienda propia. Plan provincial que viene intenta, vamos a decir, paliar el déficit habitacional que tiene nuestra provincia, no solo en esta gestión, sino yo diría en todas hacia atrás. Los préstamos hipotecarios ajustados por unidades de valor adquisitivo UVA permiten ingresar a un préstamo con una cuota similar a un alquiler. Este uso eficiente de los recursos, volcarlos en algo que es tan importante como la vivienda social. Por eso hemos diseñado este programa que se ha trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Economía en pos de reducir el déficit habitacional de la provincia. Bien, decíamos que la vivienda es un derecho humano y la Constitución Nacional también lo contempla dentro de su artículo 14 bis, así que en ese marco vamos a darle comienzo al tema de la vivienda. Veíamos en el clip notas o noticias de actualidad, ¿sí? De los últimos días que tienen que ver con un plan provincial, Mendoza Construye, con el IPB y esto de, bueno, saldar una deuda, gente que tiene deudas con el IPB y que se está viendo qué se hace con eso. Bueno, vamos a comenzar con todo este tema. Antes presento a mi compañera Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes, Feri. Bien, como vos decías, vamos a tener estos números acerca del Instituto Provincial de la Vivienda y este plan Mendoza Construye. También saludamos a los que están del otro lado a través de Canal 30 TDA, sino Canal 22 de Supercanal Digital y por supuesto los que nos sintonizan online, los que están del otro lado online en www.universidad.com.ar. Bien, vamos a ir por supuesto a estos datos que decíamos, pero antes, quedándonos un poquito en esto del derecho, voy a presentar a nuestros invitados para poder hacer el desafío de esa pregunta que abre este debate. Voy a presentar, está con nosotros Sergio Cuervo, muchísimas gracias Sergio por estar acá. Arquitecto y miembro de la comisión directiva de CECIM, Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza. Sergio, muchísimas gracias nuevamente. Encantado, gracias por la invitación. También está con nosotros Carlos Escaglia, director de vivienda de la Municipalidad de Guaymallén. Muchísimas gracias, Carlos, por estar presente. Por favor, un gusto, gracias. Y también, y por último, presentamos a Raúl López, presidente de la Federación de Cooperativas de Viviendas Integradas de Mendoza. De Vivienda Integradas de Mendoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, y la pregunta para abrir este debate y un poco en relación a esto del derecho, ¿no?, humano a la vivienda digna es: ¿qué harías, qué 3 acciones harías para que todos pudiéramos acceder a nuestra casa propia? Bueno, yo primero que nada apuntaría a que el gobierno incentive o que motorice un poco más la vivienda social, que si bien siempre ha estado presente en nuestro país, estos últimos años ha bajado un poco la cantidad de viviendas que se están construyendo de características sociales. Esa sería una parte importante porque esa gente es la que no puede acceder a créditos y yo creo que es la gente que necesitamos apoyar y ayudar porque si bien con una cuota baja pueden seguir aportando, contribuyendo para pagar su casa, ellos no cumplen a veces los requisitos necesarios. Segundo, motorizar o flexibilizar los créditos para la gente que sí puede acceder. Si bien estamos en un momento un poco complicado de la Vamos a hablar de eso financiera, también. Pero bueno, digamos, cuando esto se estabilice deberíamos tratar de flexibilizar a la gente para que
pueda acceder a créditos de una forma más blanda y pueda generar vivienda propia. Y el otro sería motorizar por medio de las entidades intermedias, como las cooperativas y todo, que son los que canalizan a la gente, organizan, poseen infraestructura y tecnología para poder armar estos grupos de trabajo y armar obras de vivienda. ¿Sus 3 acciones cuáles serían? Voy a ser sintético en la puntuación. Ley Provincial de Vivienda. Bien. La venimos trabajando desde hace muchísimos años y nos damos cuenta cuando suceden situaciones como la de esta etapa, de estas últimas semanas fundamentalmente, la importancia de lo que es, vos bien lo decías, es un derecho. Bien. Entonces tendría que existir. Mendoza siempre ha sido pionera en muchos proyectos que después han sido leyes nacionales. Nosotros volvemos a insistir, porque lo venimos trabajando desde hace muchos años, una ley provincial de vivienda. Bien, ley provincial de vivienda. De descentralización a los municipios. Bien. Los municipios de la provincia de Mendoza están preparados como para poder tener, hacer esa descentralización que conjuntamente con el IPB debe existir. Bien, lo vamos y la a tercera bien. Es tener el reconocimiento a las entidades intermedias porque son las que canalizan justamente el ahorro de la gente a través de la compra de un terreno, urbanización de terreno. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Y ahora sí, Carlos, sus 3 acciones. Bueno, interesante lo que dijeron ellos dos y complementando, primero me permito una cosita, definamos la vivienda social. ¿Cuál es la vivienda social? Aquella que cumple 3 situaciones, única, permanente y de uso habitacional. Hay mucha vivienda social que se desvirtúa en el tiempo, créditos mal adjudicados, eso que la gente dice, bueno, pero ¿por qué no a mí y a ese que tiene le dan? En fin, todas esas situaciones nosotros las contemplamos en los municipios. Bien dijeron de que la política de vivienda en Mendoza está descentralizada en los 18 municipios, que estamos preparados y debemos colaborar. Y me parece bueno esto del programa Mendoza Construye entre municipio, entre la comuna, entre el gobierno de la provincia y la gente, que la gente se involucre. Entonces, las 3 acciones, ¿cuáles serían? Los municipios, conocer perfectamente el padrón y tener una radiografía de la necesidad habitacional. Yo te diría que en Guaymallén tenemos 25.000 inscriptos en necesidad habitacional. Dentro de ellos tenemos 1.800 familias con discapacidades de alguna de las personas del grupo, cosa que nos mueve y nos moviliza. Segundo, participar a las entidades, que son las que a veces nos entregan el padrón, para que nosotros podamos interrelacionar y darle cabida. Y tercero, este compromiso que nos pide el IPB a través del gobierno de que los municipios urbanicemos y tengamos infraestructura y que ellos se van a dedicar solamente a hacer vivienda y que es el espíritu del IPB, lo que tendrías que haber hecho todos estos años. Así que me parece que estamos encaminados en algo que mi visión es que va a dar buenos frutos. Bien, bueno, entonces ya tenemos el derecho a la vivienda digna, 3 acciones que podríamos ir viendo y en algún punto con sus respuestas ya hemos ido viendo quizás un balance de la situación actual de la provincia. ¿Cómo la podríamos definir actualmente? ¿Hay una problemática habitacional a atacar? Sí, obviamente existió y sigue existiendo. Yo creo que es la tarea, y por eso estamos acá sentados obviamente, porque es una tarea que nos reúne, nos preocupa y bueno, se va incrementando en la medida que la obra de vivienda no se desarrolla en los porcentajes que se ha venido desarrollando años anteriores. Si bien, a mi entender, personalmente, el gobierno ha hecho una fuerte inversión en infraestructura en todo el país, la parte de vivienda ha quedado un poco relegada, por lo tanto se empiezan a notar y empiezan a aumentar ese déficit, lógicamente, por una cuestión de crecimiento poblacional se va incrementando. ¿Y por qué se relega y ya empezamos a abrir el debate para todos? Yo creo que la idea del gobierno, con muy buen criterio, fue implementar otro sistema como la participación pública-privada, que aún no ha podido potenciarse ni motorizarse porque seguimos teniendo los problemas financieros que todos conocemos. Es imposible con estas tasas y con esta inflación obligar a la gente o que la gente se sienta cómoda para adquirir un crédito hipotecario. Sí, y yo agregándole un poco a lo que dice Sergio,
hay un tema fundamental que es lo que no se ha tenido en cuenta. Es decir, el crédito hipotecario, que fue la primera orientación que dio el Gobierno Nacional, tratando de... Es decir, la Subsecretaría de Vivienda casi dispuso del 100% de su presupuesto a obras de infraestructura que, como bien decimos y estamos convencidos de que la obra de infraestructura es fundamental, es necesaria, pero habría que haberlo ido prorrateando en el tiempo, no darle de baja tan rápido a la vivienda social y pretender de que a través de los créditos hipotecarios y con los bancos íbamos a solucionar. Yo les hago un comentario. Hemos estado trabajando casi durante un año y se concretó el trabajo esto hace 6 meses, donde detectamos en un análisis y desarrollo del crédito hipotecario en los últimos años en la Argentina, y hablamos de los últimos 20, 25 años de la Argentina, el crédito hipotecario, el análisis que hacíamos iba a poder cubrir hoy en la realidad no más del 25 o el 30% del 100% de la necesidad habitacional que hay en la clase media argentina. Quiere decir que no solamente era el tratamiento de la emergencia, que eso el Estado con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Estado Nacional, cubre todas esas situaciones, pero el crédito de la vivienda social no se cubre solamente con el crédito hipotecario. Y después sí, por supuesto. Vamos a continuar hablando acerca de la vivienda, de las políticas públicas en relación a vivienda, el sector público, el sector privado y cómo se van resolviendo las problemáticas de la vivienda que ya se han ido detectando en este primer bloque. Los vamos a invitar a ustedes a que participen de este tema, como lo pedimos todos los días, que estén presentes en los debates del día a día, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida continuamos hablando más de vivienda, de la casa propia. Ya venimos. Lo fundamental que es para una familia poder tener un techo propio. Viviendas que lanza a partir de la fecha el gobierno provincial junto con el Instituto Provincial de la Vivienda. El objetivo es empezar a romper la inercia del déficit habitacional. Ese techo que le puede asegurar un bienestar, que viene también a desandar algunas desigualdades. Un nuevo y gran y ambicioso plan de viviendas que lleva adelante el gobierno de la provincia de Mendoza. Aspiran a llegar a las 3.000 viviendas con estos planes. Son 3 líneas de créditos diferentes que apuntan a diferentes sectores, segmentos de la ciudadanía mendocina. Están en el orden de las 1.400 viviendas, licitaciones que están empezando en este momento a licitarse y que se van a ir dando a lo largo del año para que podamos terminar el mandato con esas viviendas construidas. En claro que lo que buscamos con el Mendoza Construye es seguir con la línea que viene trabajando el IPB, pero agregarle una línea netamente provincial. Seguimos en Distintos Parecidos en este segundo bloque hablando de vivienda y en este tema confluyen el contexto político, económico y social de nuestra provincia y de nuestro país. Eso vamos a seguir abordando en el día de hoy. Caro, vos querías retomar algo que había dicho Carlos. Sí, retomamos en realidad de alguna forma, Carlos, mencionaste acerca de una radiografía habitacional. ¿Cómo sería desde tu perspectiva, desde el gobierno, la radiografía habitacional que hay en la provincia? Bueno, a partir de la descentralización de la vivienda en Mendoza, en lo que hace vivienda social, cada municipio tomó un rol por allá por los años 90 y pico, de que cada municipio se haría cargo. Cada municipio tomó distintas figuras, lo que se llamaban IMUVI, institutos municipales de vivienda, lo que se llamaban DBM, direcciones de vivienda municipal. Cada uno le dio una figura dentro de los 18 contextos de los departamentos que tenemos en la provincia. Bien. Después se vio que habían algunas falencias porque el IPB estaba preparado para algunas situaciones que los municipios no podíamos controlar. Entonces, bueno, se decide volver a partir del año 2000 a volver a centralizar en el IPB, pero solamente para que actúe como
como herramienta de gestión y articule con los distintos municipios las políticas que cada uno va llevando adelante. ¿Actualmente se está desarrollando así? Sí, actualmente es así. Y con estas líneas de crédito claramente salen con las 3 líneas, donde la línea 1 va a ser para la vivienda social de gente que no supera los 2 salarios mínimos vital y móvil, donde claramente se dice que hay que inscribirse en el municipio a través del sistema RENAVIT, que se denomina Registro de Necesidad Habitacional. Cada municipio tiene la potestad de poder inscribir a la gente, pero a través de un sistema que nos provee el IPB centralizado. Entonces, o por ejemplo, al día de hoy te doy un dato, esta mañana estuve registrando, al día de hoy tenemos 96.000 inscritos en toda la provincia, de los cuales obviamente nosotros tomamos el 24% de esa necesidad de Guaymallén. O sea que estamos bastante, bastante agitados, sí, eso es verdad. Tenemos grandes falencias en Guaymallén de lo que es vivienda y bueno, esta inercia que hablaba el ministro Kirchner me parece fantástico de romperla y empezar a participar en lo público-privado que es la línea 2. Bueno, bien decía Sergio, pero el tema de las tasas, en fin, es lo que está dando vuelta, pero la iniciativa es buena, que se junte un desarrollador donde el 70% sea un crédito puente que él toma para darle a gente de clase media y es su responsabilidad qué tipo de negocio va a organizar para darle una vivienda digna a cierto nivel que él quiera entregar, y el 30% está afectado a los municipios con vivienda social, donde la tasa va a ser 0 y donde el crédito igualmente va a ser UVA en los 2 casos. Con la diferencia que en el primer caso va a ser con interés y en el segundo sin interés. Y en la tercera línea es el crédito directo de las personas que son sujetos de crédito, que ganan también más de 2 salarios mínimos vital y móvil, pero que de alguna manera se llaman dispersos. ¿Por qué dispersos? Porque algunos se ofenden con esta palabra, pero es la forma de definir a aquellos que no están organizados en entidades. Simplemente aquel que no esté en una cooperativa, en una unión vecinal, en una asociación civil, la figura es disperso, que es una persona que se inscribe en forma individual. Y nosotros estamos sacando esa radiografía de todas las personas. Por ejemplo, desde el día 2 de mayo al 15, tengo la radiografía, digo 2 de mayo porque el 1 de mayo el gobernador anunció este programa. Entonces al otro día la expectativa arrancó a full, digamos. Y entre el 2 y el 15, en Guaymallén hemos inscrito 150 personas. Bien. De las cuales inscribir significa 50 eran nuevas personas que no estaban ingresadas al sistema. Y 70, 80 más o menos, eran la diferencia que actualizaban datos, porque eran personas que estaban inscritas, pero con esa necesidad de que estaba todo frenado y no hacíamos nada, pero ahora vemos que hay un impulso y queremos retomar el tema, nuestra necesidad existe. Entonces, en esa radiografía es donde estamos puntualizando. Bien, vamos a ir justamente a la columna de Caro para que nos dé esto que ya Carlos nos ha empezado a adelantar, estas líneas de crédito que se anunciaron el 1 de mayo para tener un poquito más de información y poderlo ver, y también el IPB y esto de la deuda que hay. Así es, la morosidad en la provincia. Sí. Perfecto, vamos entonces a la primera placa del Instituto Provincial de la Vivienda. De los 65.000 créditos activos del Instituto, cerca de 29.000 adjudicatarios deben cuotas de su vivienda y la morosidad asciende a 200 millones de pesos. Desde 2015, el actual gobierno provincial comenzó con el programa para que se regularicen las deudas de los morosos del IPB. Para eso deben identificar al deudor, que se lo considere en ese estatus luego de 3 cuotas impagas. Si el adjudicatario pasados los 21 días no responde, se pasa a la siguiente medida, que es iniciar un expediente de ejecución de hipoteca o desadjudicación, dependiendo cómo esté la vivienda, si tiene o no escritura. En números, el 26% de deudores deben cuotas mensuales promedio de 100 a 1.000 pesos y el 11% son los deudores del IPB que corresponden a cuotas impagas de más de 1.000 pesos. Esa sería la placa que tenemos en el día de hoy y que seguramente sí podemos hablar acerca de Mendoza Construye. Tal cual. Bueno, una pregunta que se me generaba de escucharlos al primer bloque y ahora también es si las personas dependemos del Estado solamente para poder acceder a nuestra casa o existen otras formas. Me gustaría contestarla porque realmente es muy difícil que pueda acceder de otra manera que no sea con el acompañamiento del Estado. Esto es lógico, pero quiero seguir haciendo un poco de reflexiones y respecto al por qué insistí o puse como primera medida el tema de una ley provincial. En estos días he visto la satisfacción, especialmente del directorio del IPB, de poder llegar a tener, lo hago como reflexión, ¿no? Hubo una charla privada con algunos de los directores y surgió la pregunta, bueno, ahora estarás tranquilo porque por fin hay una línea de crédito que puede lanzar la provincia, lo anuncia el gobernador el 1 de mayo. ¿Y por qué hablo de ley?
porque esto se ha producido después de una gestión que normalmente en la provincia, y para colmo, a diferencia de otras provincias, son 4 años sí o sí, porque acá no hay reelección. Entonces, después de 2 años, casi y medio, inicia un proyecto. Entonces la pregunta que le hago a ese responsable y ese gestor, casi integrante de ese gestor, nosotros también fuimos convocados desde el 1 de enero a trabajar en el plan Mendoza Construye. Pero al funcionario le queda 1 año y medio de gestión. Y la casa no es tan fácil. Sí o sí la gente tiene que dar pasos que no son como ir a comprar un electrodoméstico o cualquier otro producto que uno pueda comprar a cuota. ¿Cuáles serían esos? Entonces, la ley provincial de vivienda, una política de Estado que nazca en una provincia como Mendoza, que ha sido productora de leyes que han sido después nacionales, tiene que concretarse. Están todos los instrumentos en la provincia. Esto es un mensaje, yo lo diría a los legisladores. Tengamos en cuenta esta situación. Una política de Estado que, si esta gestión la inició y que es muy buena, este plan Mendoza Construye, pueda tener una continuidad. ¿Qué pasa? Nosotros desde las entidades tenemos 30 años, mínimo el caso particular, de 30 años de gestión como dirigente. Sí. Y no he hecho política, he sido gestor de políticas que tengan que ver con la vivienda. Cada 4 años cambiamos. Cada 4 años, aunque sea el mismo gobierno en esta provincia, cada 4 años nos han ido cambiando las distintas políticas. Entonces, ahí se produce lo que mal nos está pasando a las entidades intermedias, que quedamos a veces metidos dentro de esa maraña de situaciones inconclusas, que bien lo decía el director de vivienda de Guaymallén, respecto a que por ahí la gente ha estado inscripta, no está inscripta, sí, está el Renavit, no se sabe. Hay una cierta incertidumbre. La ley provincial de vivienda, yo hoy lo pongo en esta mesa como para que realmente nos pongamos a trabajar y que esto sea una política de Estado. El país quiere seriedad y responsabilidad. Y creo que una ley, una política de Estado, que en algún momento debe ser nacional, tiene que estar. Y te doy un dato más. Vamos, hay porque tenemos una llamada, sí. Con un 2% del PBI, lo dejo plantado así como una idea. Bien. Con el 2% del PBI nacional, si se pusiera exclusivamente a la política de vivienda, en menos de 10 años y nivelamos el déficit habitacional. Bien, vamos a ir a una llamada telefónica. Está con nosotros Damián Salamone, presidente del Instituto Provincial de Vivienda. Perdón, Damián, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Damián, estábamos hablando acerca de esta noticia que tiene que ver con la deuda de los adjudicatarios con respecto al IPB. ¿Cuáles son las políticas a implementar y cómo se llega hasta este momento? ¿Cuáles son las causas de esa deuda, de esa morosidad? Bueno, principalmente problemas técnicos, algo de desidia, algo de política de Estado, falta de querer involucrarse en estos temas, sabiendo que es un tema fundamental, ¿no? Hay un déficit habitacional en la provincia, en el país, que es muy alto. Nosotros tenemos la obligación de ser conscientes de eso y de también conjugarlo con la administración de los recursos, que es un rol fundamental para quienes nos toca administrar transitoriamente. Y bueno, y en eso estamos. Queremos sanear esta situación, acercar también a una mesa de solución estos conflictos que muchos de ellos se pueden solucionar mediante distintas operatorias, mediante distintos convenios, mediante distintas acciones, y por supuesto aquellos casos que son insalvables, llámese usurpaciones, ventas irregulares, tenencias precarias, bueno, la necesidad de poder regularizarlos paulatinamente. Damián, Carolina lo saluda. ¿En qué consiste el plan Mendoza Construye y qué diferencia tiene con el plan Procrear? Son líneas de acción diferentes. El tema principal es que la línea de acción 1 de Mendoza Construye está orientada 100% a vivienda social. Bien. Y ahí hay un trabajo muy profundo hecho con entidades intermedias, con municipios, haciendo un relevamiento desde el año pasado
en forma conjunta y bueno, y este relevamiento arrojó que existen muchos terrenos que están en condiciones que tienen la urbanización completa o que le falta muy poco o que está parcial, y bueno, alentar a que se terminen y sobre terrenos urbanizados construir el 100% de las viviendas con recursos provinciales. Esto es algo que no sucedía hace muchos años en la provincia, o en muy pocas provincias se ha dado, pero bueno, nosotros si bien tenemos 3.200 viviendas en construcción, sabemos y somos conscientes de que no alcanza, el déficit habitacional es muy alto y bueno, hemos tomado la decisión como gobierno de volcar recursos a construir viviendas, optimizando los mismos, siendo muy conscientes de que esos recursos son muy difíciles, y ahí exigirnos construir viviendas además del financiamiento nacional, es decir, 100% de viviendas sociales con financiamiento 100% provincial. Más allá de esta línea de acción, que representa 1.400 viviendas distribuidas en todos los departamentos, también existen 200 más aquellas obras de interés provincial, que son la erradicación de Variante Palmira, de obras como el ferrotranvía urbano, 35 familias, las familias de la doble vía Mendoza-San Juan que invaden la traza. Bien. Bueno, a esas 1.400 se le suman 200 más, pero a su vez existen 2 líneas de acción más, que son para aquellas familias que pueden acceder a un crédito, donde el Estado va a apalancar con un porcentaje con el objetivo de que esos proyectos que están en cabeza de los desarrolladores y que tienen un alto riesgo financiero por parte de los mismos, podamos acercar la oferta a la demanda subsidiando algo de la tasa. Lo que se pretende es no solamente construir viviendas sociales, sino también prestar atención a un sector donde el IPB no está acostumbrado a involucrarse, pero entendiendo también que ahí existe un alto potencial y que con esfuerzo y poniendo la estructura del IPB se puede también atender a esta demanda. Damián, en su momento se denunciaron irregularidades en gestiones anteriores con respecto a la adjudicación de viviendas del IPB. ¿Cómo se trabaja frente a este panorama en adelante? Bueno, prestando mucha atención a la elaboración de los proyectos. Es muy difícil que un proyecto que se inicie bien termine mal. Y por el contrario, es muy difícil que un proyecto que empezó mal termine bien. Por eso esta decisión de hacer partícipe a los municipios del día cero, es decir, con este objetivo de poder construir más vivienda con recursos provinciales, los municipios hacen un gran aporte, no solamente la provincia, sino que hay un gran sacrificio entre municipios y entidades intermedias, porque a la hora de priorizar y evaluar un terreno, un futuro proyecto, al hacer el esfuerzo compartido de tener que urbanizar, bueno, ahí es donde se toman las decisiones primarias para que ese proyecto sea ejecutable. Bien. Y no tener que padecer lo que estamos padeciendo ahora, que hay proyectos que faltan muy poquito para entregar y hay que hacer conexiones gigantescas de agua, de cloaca, de estación de bombeo, de pozos, etcétera, por decirte muy pocos de ellos, o que el suelo estuvo en muy malas condiciones y hubo que prácticamente invertir el doble de lo que salió el terreno en mejorar ese suelo. Bueno, eso es lo que nosotros queremos evitar o minimizar al máximo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio. Bien. Damián, de alguna forma en el programa de hoy, Raúl López de la Federación de Cooperativas de Viviendas de Mendoza mencionó acerca de la necesidad de una ley provincial de vivienda. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Coincidimos plenamente, tenemos muchos temas en común con Raúl López, que sabemos que es un referente muy importante en la vivienda social y en cooperativas. Tenemos muchísimos puntos en común y coincidimos prácticamente en muchas cosas. Lo hemos charlado recientemente, el tema de la ley provincial, pero justamente Nación está trabajando, me ha invitado Raúl muchas veces y nos hemos reunido muchas veces por este tema. Creo que son temas comunes y de preocupación, sobre todo para Mendoza, ¿no? Y bueno, y justamente recientemente hemos estado tratando este tema en una reunión en el IPB, pero por suerte Nación está trabajando en un proyecto de ley y hemos coincidido en que tenemos que ser partícipes. Los representantes de los IPB formamos parte del Consejo Nacional de Vivienda y esto nos da la posibilidad de dar atención a esa normativa, a esa propuesta de ley que quiere hacer Nación,
para formar parte, porque después va a traducirse en una adhesión provincial. Damián, Entonces, sí. se habla de querer sancionar, digamos, o dar la emergencia habitacional. Sí, hay legisladores a nivel nacional que están hablando de esto. Y se da esta noticia, o por lo menos vos nos estás hablando de una ley nacional. ¿Cómo crees que se pueda llegar a dar? Primero, los presidentes de los IPBs de las provincias hemos solicitado formar parte en la elaboración de esta ley, y lo que hemos logrado es que formemos parte del articulado, por lo menos que pase a la revisión de las provincias. Y bueno, y en esto creo que Mendoza, con este lanzamiento del gobernador, ha dado una señal muy grande. Más allá de los recursos de nación, donde la provincia acompaña con financiamiento, lanzar un programa propio, exclusivamente orientado a familias que tienen menos salarios, creo que son señales muy importantes y que habla de una política de Estado, entendiendo que es una problemática instaurada en la provincia de hace muchos años. Damián, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos. No, por favor, un gusto haber tenido comunicación con ustedes, y bueno, saludo a toda la audiencia y por supuesto también a Raúl López. Muchísimas gracias. Un saludo para usted también. Bien, la palabra del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salamone, que nos habla de esto, una ley nacional, ¿sí? Para dejarlo también para un próximo bloque, pero también un tema importante son los costos de la construcción, entendiendo el contexto, como lo decíamos, económico y político de nuestro país. Nos vamos a ir a otro corte y enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Último bloque de Distintos Parecidos, seguimos hablando acerca de la vivienda en nuestro país y en nuestra provincia. En estos últimos días hemos estado todos muy atentos a la subida del dólar, a la devaluación de nuestro peso, a la subida de las tasas, cómo se han manejado, y se ha hablado de uvas. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a intentar ver cómo se relaciona con la inflación, un otro número que también nos tiene a todos bastante alertas. Tenemos en comunicación telefónica a Pablo Fernández, gerente del Centro de Crédito Hipotecario del Banco Nación. Pablo, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Sí, buenas tardes, Fernández. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y un poco tratar de sacarle esto de la crisis cambiaria, la crisis financiera, UVA y los créditos hipotecarios. ¿Cómo se explica esto cuando uno le intenta poner un poco de alerta? ¿Hay que poner alerta o no? Mira, en la relación de los créditos UVA son lo que más estamos vendiendo nosotros. Bien. Al año pasado teníamos los créditos tasa fija, la línea tradicional del banco, y a su vez los créditos UVA. Ahora ya estamos trabajando todo con créditos UVA. Bien. La ventaja del crédito UVA que la cuota reemplaza un alquiler, entonces es mucho más accesible para los clientes. Bien, perfecto. Y hoy en la actualidad, ¿cuántos son los créditos que se dan por día, más o menos, como para tener una idea? Mira, nosotros somos un centro de atención integral y firmamos créditos. Estamos en Avenida San Martín y Gutiérrez, firmamos créditos de esa sucursal y a su vez entregamos créditos para las distintas sucursales de Mendoza. Aproximadamente estamos firmando de 3 a 4 por día. 3 a 4. Y a su vez, hace 2 semanas atrás, llegamos a firmar 12 créditos en un solo día. A nivel país hubo una sucursal que firmó 29 créditos el 27 de abril. Va a depender de cada ciudad cómo están firmando, pero realmente está teniendo mucho éxito el crédito UVA para Banco Nación. Bien. Pablo, ¿qué sucede con, Carolina lo saluda, qué sucede con el crédito UVA teniendo en cuenta que de alguna forma este crédito y estas UVA se mantienen y van al ritmo de la inflación y con la inflación que estamos teniendo en la actualidad? Sí, mira, todo el crédito, el capital, se va actualizando por el índice ISER. El índice ISER es el coeficiente de estabilización de referencia. Sí. Que refleja el índice de precio al consumidor, claro, y está expresado en valores UVA, que es la unidad de valor adquisitivo. Aproximadamente representa un metro cuadrado del costo de un metro cuadrado dividido 1000.
actualmente está en 23,50 aproximadamente. Y la variación que ha tenido, por ejemplo, esto sale por la página de Banco Central, desde el 1 de mayo ahora ha aumentado un 1,5%. La estadística que tengo así fresca para poder informar. O sea que va acompañando a la inflación, pero muchas veces no es tanto. Por ejemplo, ahora que la última semana que ha tenido tanto auge lo que es dólar, no ha variado tanto. La idea es que se estabilice. Bien, se teme que, haciendo proyección de que esta tasa aumente tanto que, bueno, los créditos no se puedan empezar a pagar. En esto me decía recién el tema de la alerta. ¿Cómo lo debemos manejar? Tanto desde los medios también como de ustedes como entidad. Claro, mira, en general lo que analizamos es la evolución que ha tenido el UVA el último año. Bien. El último año aproximadamente ha aumentado un 25%. Entonces, en realidad, para este año, si teníamos una inflación esperada del 15%, que puede llegar a ser un poco más, estaríamos, y durante el primer trimestre, casi cuatrimestre, ha aumentado un 1,5%, no va a aumentar tanto el UVA. Bien, perfecto. En relación a la cuota. Bien. Y la cuota, al dividirse en 30 años, es como que el cliente no nota tanto la diferencia. Bien. La mayoría de los clientes, cuando han venido de un mes a otro, han visto un aumento de 500 pesos, en algún caso que ha sacado un crédito grande, 1.000 pesos, pero ese aumento de 1.000 pesos no ha sido de un mes al otro, sino ha sido desde que sacó el crédito hasta ahora, 4 o 5 meses después. Bien. Pablo, muy muchísimas... progresivo, digamos, el aumento. Bien, perfecto. Esa era una aclaración también que queríamos hacer, o por lo menos de las proyecciones que se hacen desde el Banco Nación. Muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, por nada. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Bueno, Pablo Fernández, gerente del Centro de Crédito Hipotecario del Banco Nación. Y ahora nos vamos a ir a otra pata importante, ¿no?, de la vivienda, es la construcción y los costos de construcción. ¿Es caro construir en Mendoza? Es caro construir en general en este país, en todos lados de la vivienda. Es un tema complicado de acceso a cualquier persona. El Estado tiene los instrumentos y bueno, hemos visto bastantes proyectos, tentativas, presentaciones que las empresas constructoras, que somos las que llevamos a cabo esa idea de llegar a tener la casa propia, nosotros somos los que la construimos, vemos como beneplácito que se vayan generando todas estas ideas, la ley de vivienda, los nuevos créditos que están generando el gobierno. Obviamente lo que nosotros necesitamos es, o que cualquier persona pide, también como empresario, es la previsibilidad de estas cosas, que uno pueda prever en el tiempo. Somos empresas, necesitamos ordenarnos, necesitamos tener un orden financiero, un orden de crecimiento empresario para poder responder seriamente a los requisitos y las exigencias que nos están solicitando las entidades. Sergio, ¿podemos saber más o menos cuánto se necesita hoy para construir una vivienda? ¿Un valor metro cuadrado? Un valor. Y depende, o sea, el IPB estará creo que cerca de los 18.000 pesos, no sé el número en el fresco, no lo tengo, porque obviamente está variando permanentemente. Si bien los porcentajes, como hablaban, no reflejan la realidad de hoy, espero yo sinceramente esto va a ser una pequeña tormenta que va a pasar, se va a regularizar y vamos a volver a valores normales, más allá de estos aumentos que son lógicos. Pero en esos valores tenés que pensar para una vivienda social. De ahí más hay viviendas con distintos tipos de calidades que van aumentando y obviamente para una persona normal se aleja mucho de un costo del poder adquisitivo de cualquier persona. Hablaste de calidad y de vivienda social en una misma oración, en un mismo párrafo, podríamos decir. Y a veces se tiene esta idea de, bueno, una vivienda social no es digna en cuanto a su calidad. Para poder... Al contrario, el IPB entrega, todos lo sabemos, entrega casas en excelentes condiciones de técnicas, de terminaciones, de calidad de térmicas, de todo tipo, carpintería, amoblamientos básicos de cocina, obviamente, lo elemental, pero casas dignas de 55 o 60 metros cuadrados. Es más, como bien decía el señor, entrega, también se hace cargo de la infraestructura en muchos casos,
no, en muchos casos no, en todos los casos se hace cargo de la infraestructura, o sea, las cunetas, la provisión de eléctrica, la provisión de cloacas, o sea, no es nada más que la vivienda. Nosotros cuando estamos hablando de la vivienda del IPB, que uno siempre dice que es cara la casa, el metro cuadrado del IPB, incluye, en una obra se incluye en infraestructura y aparecen también, como bien mencionábamos, trabajos alternativos de nexos que hay que hacer en obras, infraestructura, porque no hay capacidad eléctrica, o porque no hay capacidad de gas, o porque no hay capacidad de agua, hay que traer ramales de agua de a veces kilómetros para poder hacer funcionar un barrio, y eso lo solventa toda la provincia del IPB, obviamente esta entidad. Creo que es así, ¿no? Sí. O sea, yo creo que una obra, un barrio es bastante complejo, le doy la palabra a él. Mira, una cosita para aclarar. Sí. Parece tan sencillo hacer una vivienda de 60 metros, y si solamente vemos, para que ustedes se grafiquen, técnicamente tiene cerca de 27 ítems. Y tiene cerca de 70 subítems. O sea, no es lo mismo hacer por ahí un canal donde tenemos encofrado, hormigonado y armadura, son 3 ítems, donde una vivienda que tiene tantos ítems y tantos detalles. Y en realidad la gente a veces no sabe que las inspecciones de obras del IPB, de las cuales participé muchos años y Raúl lo sabe, se hacen todas las inspecciones, todas las probetas de hormigones, ya sea endurecidos, ya sea de hormigones blandos, las pruebas hidráulicas, las cubiertas, o sea, son viviendas que por ahí están más inspeccionadas. Obviamente que cuando uno hace un producto seriado y en cantidad, alguna en el global puede tener algún tipo de falla o desperfecto, porque los materiales son así. No olvidemos que la construcción son toda una serie de mecanismos donde partimos de un ladrillo con una bolsa de cemento, arena y ripio y hierro, y tenemos que conformar una estructura. O sea que es algo todavía artesanal en algunos casos. En los industrializados, bueno, es otro tema que también lo estamos tratando de incorporar. ¿Y se pueden empezar otras técnicas de construcción quizás más económicas hoy en la realidad de nuestra provincia o no? Sistemas constructivos hay muchos. Obviamente el acervo cultural que tenemos de la casa propia es la de material. Los mendocinos somos del ladrillo, del hormigón, y somos bastante reticentes a las construcciones prefabricadas o industrializadas. Yo creo que es una metodología que va a tener que entrar a funcionar. Tenemos que entrar a concientizarnos que son métodos constructivos válidos, sirven técnicamente, sirven económicamente, y bueno, hay que trabajar sobre ello y concientizar a la gente, porque la gente es la que recibe y la que absorbe estos sistemas. No podemos obligarle a la gente a hacer una cosa que no quiere recibir. Y yo creo que cualquiera, si nos preguntamos si prefiere una casa de hormigón y ladrillo o una casa de madera, que las dos van a cumplir las mismas condiciones técnicas, todos vamos a preferir ese tipo de condiciones. Ya no hay material para hacer ladrillo, ¿eh? ¿Ah? Ya no hay material para hacer ladrillo. Y no hay ese es otro tema. Claro. Y el otro tema también, si queremos llegar con los tiempos o queremos resolver los déficits habitacionales, no lo vamos a resolver por el tema de los materiales. Con las construcciones tradicionales no lo vamos a poder resolver, porque no hay material, no hay gente. Y aparte vamos a empezar a ocupar gente, y vamos a tener gente más capacitada, más técnica, y personal que va a poder cobrar mejores sueldos y van a tener mejores oportunidades de trabajo. Yo creo que es un tema que tenemos que desarrollar, que tenemos que publicitar y nos tenemos que acostumbrar. El mundo funciona de esa forma. Su último aporte en relación a lo que están... Sí, yo agregaría también a ese tema de las empresas, también siempre hemos tenido... Cuando hablamos del Mendoza, las pequeñas y medianas empresas para nosotros ha sido importante, porque hasta nos hemos puesto muchas veces de acuerdo en los valores del final del metro cuadrado de construcción. Lógicamente que el IPB es el órgano que nos controla y que nos digita todo ese tema. Pero hay otras, más allá de la vivienda industrializada, también hay métodos de trabajo, de cultura de trabajo, que tenemos que volver a empezar a pensar los argentinos. En este nuevo esquema, después de lo que nos ha pasado, donde se ha cuestionado muchísimo si la plata iba a la vivienda o no, o iba a otro lado, yo creo que hay que ser serios, responsables, pero tampoco matar algunos sistemas que realmente han sido muy positivos si se controlan perfectamente, que es poder construir por administración
una organización y también hasta el esfuerzo que puede hacer la gente a través de cooperativas de trabajo, esa palabra tan, digamos, ese sistema tan perfecto que lamentablemente por distintas situaciones ha sido manoseado y maltratado y hoy es mala palabra. No, no es así. El esquema realmente es factible, simplemente se necesitan controles, hay que saber poder. Para eso yo considero que en Mendoza tenemos un IPB que está preparado para poder hacer esos controles y se puede llegar a abaratar. Acompañar a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas y también el trabajo por administración. Hay trabajo para todos y es bueno también ese tipo de trabajo. Bueno, no nos queda tiempo, pero por supuesto que podríamos seguir hablando. Me parece que el tema de los controles y las cooperativas es un tema a retomar, por supuesto, y la vivienda en general, ¿no? Es un tema que siempre nos va a dar para hablar. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Carlos, muchas gracias por haber venido. Raúl, muchísimas gracias por haber estado presente. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana, Carlos. Nos encontramos mañana. Saludo, por supuesto, a las chicas de Baidip que me han vestido en el día de hoy. Feri, nos encontramos mañana viernes, último día de la semana con distintos parecidos. Llegamos al último día y siempre un tema más para debatir en distintos parecidos. Hasta mañana a las 19 horas. Chau, chau.